Vamos a inclinar el rostro y pedirle a Dios su bendición. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, en esta mañana y en este momento de oración, solo quiero decirte tres cosas. En primer lugar, Señor, perdón por cada uno de los pecados cometidos. Gracias por el privilegio que me das en esta mañana de poder trazar tu palabra. En segundo lugar, quiero suplicarte que el mensaje de esta mañana sea de utilidad para llenar la necesidad del corazón de mis hermanos y que sea útil para que se puedan o nos podamos acercar un poco más a ti como Dios. Y en tercer lugar, te suplico, Señor, que pueda predicar con claridad, con inteligencia, con elocuencia, pero sobre todo, Señor, con el poder de tu Santo Espíritu. Que tu bendición sea con nosotros en esta mañana. Lo suplicamos no por merecerlo, sino en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Como siempre digo, ¿verdad? A lo que venimos. Vamos a aprender un poquito más acerca de el Espíritu Santo, como ustedes pudieron darse cuenta, ¿verdad? Tanto en los himnos como en el especial. Agradecemos al hermano del especial. El tema es el Espíritu Santo. Primera pregunta, porque recuerden, hermanos, que a mí no me gusta predicar, solo hablar. Así que me voy a sentir en la libertad de preguntar y usted puede contestar, ¿verdad? ¿Por qué vamos a hablar del Espíritu Santo? Recuerden que nosotros como adventistas creemos en la Trinidad. Y la Trinidad consiste en que la deidad, es decir, Dios, está constituida por tres personas, que son Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sin embargo, muchas veces como adventistas, dentro de lo que es el mundo religioso, se conoce mucho acerca del Padre, mucho acerca del Hijo, pero como que tendemos a descuidar un poquito los conceptos básicos del Espíritu Santo. Y eso nos complica un poquito la situación, porque muchas veces como cristianos hay muchas denominaciones que no tienen muy claro el concepto del Espíritu Santo. Tienen conceptos que muchas veces que nosotros como adventistas, con mucho respeto, consideramos errados. Como por ejemplo, uno de los conceptos más comunes allá afuera de que es el Espíritu Santo es que la gente puede hablar lenguas. A eso nosotros le llamamos glosolalia. La persona es tocada por el Espíritu Santo y empieza a hablar una serie de jerigonzas que nadie entiende. Y se agarran de un concepto que se encuentra en 1 Corintios 13. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, y por eso es que la gente no puede entender. Nosotros no concebimos esa idea. O la otra que es muy común en algunas denominaciones protestantes, que está el predicador por acá, está toda la cola de los que quieren el Espíritu Santo y pone la mano sobre este fulano, y cuando ponen el Espíritu Santo sobre el fulano, cae de un solo, como con una corriente eléctrica que ha rodeado todo su cuerpo. Nosotros no creemos en esa concepción del Espíritu Santo. Entonces, ¿en qué es que creemos del Espíritu Santo? 6-7 características. Primero, el Espíritu Santo es Dios. ¿Y cómo es Dios? En tres palabras que comienzan con O. Omnipotente, omnisciente o omnisapiente y omnipresente. Esas características que tiene Dios las tiene el Espíritu Santo. Él todo lo sabe, todo lo puede y en todos lados está. Primera cosa, el Espíritu Santo es Dios. En segundo lugar, el Espíritu Santo es una persona. Es una persona. Muchas veces tenemos un problema. Y es que muchas veces para explicarnos cómo funciona el Espíritu Santo, la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, utiliza imágenes para darnos a entender su funcionamiento. Por ejemplo, el libro de Hechos habla que los apóstoles recibieron el Espíritu Santo y se manifestó en la cabeza de ellos, ¿qué? Como lenguas de ¿qué? De fuego. Muchas veces también el mismo Cristo en los evangelios habla que el Espíritu Santo es como el viento. No sabes de dónde viene, ni sabes qué, para dónde van. Y así son todos los que son nacidos del Espíritu Santo. También hablamos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, que el Espíritu Santo es derramado como una
lluvia. Y por eso nosotros creemos en lluvia temprana y lluvia tardía. Y quizás la imagen más reconocida, más popular por todo lo que es el mundo cristiano es en el bautismo de Cristo, en que el Espíritu Santo desciende en forma ¿de qué? De paloma. Y por eso la gente tiene la idea a pensar que el Espíritu Santo quizás es como una fuerza, como una energía, como un poder. Pero nosotros sabemos que no. Nosotros sabemos que el Espíritu Santo es una persona, porque la misma Biblia nos da a entender que el Espíritu Santo puede ser contristado. El Espíritu Santo tiene la función de convencernos de pecado, de justicia y de juicio. El mismo Espíritu Santo intercede por nosotros delante del Padre con gemidos indecibles. El Espíritu Santo es el que nos ama entrañablemente, es el que escudriña nuestro corazón. Cristo dijo de él: es necesario que yo me vaya para que venga otro Consolador. Y todas estas funciones no las hace una energía, una fuerza o un poder, los hace una persona. Tercera cosa que vamos a aprender del Espíritu Santo: no nacemos con el Espíritu Santo, no es algo innato, no viene en nuestros genes. El Espíritu Santo nosotros lo adquirimos. ¿Cuándo ganamos una porción del Espíritu Santo, adventistas del séptimo día? Cuando nos bautizamos. Si usted es una persona que ha sido bautizada, una porción del Espíritu Santo ha sido derramada sobre usted. Si usted no ha sido bautizado, es una condición básica. Usted no puede obtener una porción del Espíritu Santo. Cuarta cosa: cuando el Espíritu Santo obra en su corazón y en su vida, le da ciertos frutos que se encuentran en Gálatas 5. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? En orden: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. En otras versiones le ponen dominio propio. Y el Espíritu Santo también, hermanos, nos da dones. ¿Cuáles dones tenemos disponibles? El don de lenguas. Pero ¿cómo entendemos el don de lenguas? En que yo no he estudiado un idioma, pero lo puedo entender y lo puedo hablar por medio del Espíritu Santo para predicar el Evangelio. Porque así fue descrito en Hechos. Por medio del Espíritu Santo yo puedo profetizar, porque la misma Biblia dice que todo aquel que fue lleno del Espíritu Santo profetiza. El Espíritu Santo también tiene otra característica: nos da el poder para sanar. Los apóstoles eran llenos del Espíritu Santo y podían sanar enfermedades. Y también esto que estamos haciendo ahorita, el Espíritu Santo nos da un don especial, el de la enseñanza, el del discernimiento, para comprender qué está correcto y qué está equivocado, qué es santo y qué es profano. El Espíritu Santo tiene una función muy especial en la actualidad. Y es que cuando yo quiero traer a una persona a la iglesia para que conozca el Evangelio, quien convence a esa persona para que venga a la iglesia es el Espíritu Santo. Y tiene una función futura. Recuerden allá en Apocalipsis cuando hablamos del mensaje de los 3 ángeles. Hay un ángel que dice: salid de ella, pueblo mío, porque hay gente que se encuentra en Babilonia. Y en el futuro nosotros esperamos la lluvia tardía para poder realizar el fuerte pregón, para que con esa predicación la gente que está allá afuera venga a las filas de la iglesia. Pregunto por todo lo que acabamos de hablar: ¿nos interesa tener el Espíritu Santo? Sí, hermanos, lo necesitamos, es imprescindible. Pero hoy no les voy a hablar de cómo conseguir el Espíritu Santo, porque no ese es el tema. Porque recuerden que ustedes son bautizados, la mayoría de los que se encuentran aquí, por lo tanto tienen una porción ¿de qué? Del Espíritu Santo. Hoy lo que me interesa, hermanos, no es tanto que ustedes consigan más, sino que ese poquito que tienen no lo vayan a perder. ¿Por qué? Primero vamos a ver que lo podemos perder. Ocupemos ya la Biblia. Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7 y versículo 51. Hechos capítulo 7, versículo 51. Esteban le está diciendo a los judíos del tiempo de Cristo. Hechos 7:51. Duros de cerviz
incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir este texto, hermanos? Que usted se puede resistir al Espíritu Santo. ¿Cómo los judíos en los tiempos de Esteban se resistían al Espíritu Santo? Hay una expresión muy particular que tenía Jesús con respecto a Israel. Y les decía, este pueblo, lo encuentran en Mateo 15, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Y eso qué quiere decir, hermanos? Porque esto es resistir al Espíritu Santo. Tenemos gente, como los judíos, que son excelentes religiosos. Vienen a la iglesia, oran, leen la Biblia, pero lamentablemente no obedecen los mandamientos de Dios. No viven el Evangelio. La religión va por un lado y el cristianismo por otro. Y de esos tenemos varios en todas las denominaciones, hermanos. Eso es resistirse al poder transformador que tiene el Espíritu Santo. No lo resistamos. Otra de las cositas interesantes con respecto al Espíritu Santo, Efesios capítulo 4, versículo 30. Efesios capítulo 4 y versículo 30. Efesios 4, 30. Y leo aquí en mi Biblia: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. ¿Podemos entristecer al Espíritu Santo? Sí, sí podemos entristecerlo. Aquí lo dice la Biblia. Es una persona, recuerdan, que tiene sentimientos. Él se puede entristecer y se puede alegrar. La pregunta es, ¿y cómo yo lo entristezco o cómo yo lo alegro? Pues aquí la misma Biblia lo dice, en el mismo libro y en el mismo capítulo, unos versículos antes. Efesios 4, capítulo 25. Solo voy a ir tocando los puntos básicos, hermano, por cuestión siempre que nuestro enemigo aquí es el tiempo. Por lo cual, desechando toda mentira, dice, hablad verdad cada uno. ¿Cómo entristezco al Espíritu Santo? Diciendo que mentiras. Entonces, ¿cómo lo alegro? Diciendo la verdad. Versículo número 26. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Cómo yo entristezco al Espíritu Santo? Cuando me enojo con alguien y no lo perdono y sigo resentido con esa persona por días, semanas, meses y años. ¿Cómo yo lo alegro? Yo me puedo enojar, me puede dar mi cólera, pero mi enojo, antes de que se ponga el sol, debe de haber ¿qué? Desaparecido. Y así es como yo alegro al Espíritu Santo, cuando tengo la capacidad de perdonar y olvidar. Otro de los puntos que nos pone aquí, el versículo número 28. El que hurtaba ya no hurte más, sino que trabaje y de lo que haga tenga para compartir con aquel que tiene necesidad. ¿Cómo entristezco yo al Espíritu Santo? Robando, hurtando, agarrando algo que no es mío. ¿Qué es lo que me dice aquí? ¿Cómo lo alegro yo? Trabajando, ganando, para tener y no tener que andar pidiendo, sino hasta tener para dar al otro que necesita. Eso es lo que alegra al Espíritu Santo. Otra de las cositas que nos ponen allí, el versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. ¿Cómo entristezco al Espíritu? Cuando yo ando hablando palabras corrompidas. ¿Cómo lo alegro? Hablando palabras que edifiquen a los demás. Fíjense que es bien sencillo cómo alegrar o cómo entristecer al Espíritu Santo. Y hay una cosita muy interesante, porque nos interesa que el Espíritu Santo esté alegre con nosotros y no triste. Primera de Corintios 6:19, mucha gente se lo puede. Y dice, porque el cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, pero cuando está alegre. Pero cuando se entristece, Él se va. ¿Y cómo queda la casa? Sola. Vacía. Escuchen lo que dice Mateo capítulo 12. Porque sí la gente se lo pueden, pero parece que se les olvida. Si usted no tiene en su templo o en su cuerpo o en su casa el Espíritu Santo, Mateo 12:43. Y esto también se lo pueden ustedes de memoria, pero lo vamos a mencionar aquí. Cuando el espíritu inmundo sale, ¿de dónde sale? ¿De dónde sale?
Cuando, 1, 2, hoy sí, gracias hermano. Cuando el espíritu inmundo sale, ¿de dónde sale? Del hombre, dice aquí. Pero dice que el espíritu inmundo se va a los lugares secos y no le halló gusto. Entonces él dice que, ¿me regreso para dónde? Dice aquí. Versículo Mateo 12:44. Entonces dice, volveré a mi casa. ¿De dónde qué? Salí. Es decir, que este cuerpo, este templo, Efesios capítulo 4 y versículo 3, dice aquí, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Una de las características básicas que tiene el Espíritu Santo, hermanos, es que Él une. No me venga a decir usted que tiene el Espíritu Santo, pero yo no le hablo a fulano, yo no le hablo a mengano. Si quieren que vaya a hacer la obra misionera, yo agarro por este lado y el otro que agarre por otro lado. De aquel yo no quiero saber. El Espíritu Santo no separa a la gente, hermanos. Tuve una revelación del Espíritu Santo y por eso agarré para el otro lado. El Espíritu Santo no separa. El Espíritu Santo une. Por eso es que nos dice que tenemos que tener la unidad del Espíritu. Cuando ustedes leen Efesios 4, fíjense bien lo que dice el versículo 5. Somos parte de un cuerpo, un Señor, una fe, un bautismo, un espíritu, una esperanza. Todos compartimos lo mismo. El Espíritu Santo tiene la capacidad de que estemos en armonía todos nosotros con los demás. No pueden haber separaciones o divisiones si usted tiene el Espíritu Santo. Vamos con otro punto interesante. Fíjense bien, podemos debilitarlo, entristecerlo, resistirlo, y nos vamos un poquito más con el Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 19. Recuerdan que el Espíritu Santo hablamos que era como un fuego. Sí, ¿verdad? Ok. Primera de Tesalonicenses 5, capítulo 19. Y dice aquí, no apaguéis al Espíritu. ¿Por qué? Porque podemos apagar al Espíritu. Es como un fuego. El fuego se puede, ¿qué? ¿Encender? ¿O se puede, qué? Apagar. Ahora la gran pregunta, ¿cómo hago yo para apagar al Espíritu? El mismo texto, cerca del siguiente versículo, nos lo aclara. 5:20. Primera de Tesalonicenses 5:20. ¿Cómo yo apago el Espíritu? Dice aquí, no menosprecien la profecía. Hay una cosita interesante que tenemos los adventistas, más con esta plaga de COVID que se nos dejó venir. Y a mí me preguntan a veces, mire doctor, ¿y será que estamos equivocados quizás? Porque esto del COVID no aparecía en el espíritu de profecía, ni en la Biblia. ¿Será que tendremos la razón? Y yo le pregunto, porque por desgracia en nuestra iglesia hay gente que no cree en el espíritu de profecía. Y es más, tenemos algunos que ni siquiera creen en la Biblia. Y tenía que tener algo clarito, hermanos, ¿sí? Que me venga a decir que estamos equivocados a alguien que lo haya estudiado. Pero si usted no estudia el espíritu de profecía y no estudia la Biblia, ¿cómo va a saber si está en lo correcto o está en lo equivocado? Yo creo en el espíritu de profecía, pero ¿cómo hice yo para comprender o entender o aceptar el espíritu de profecía? Tuve que leerlo. ¿Y cuál es la clave para leerlo? Para saber si eso no es correcto. ¿Lo comparo con qué? Con la Biblia. ¿Pero eso qué quiere decir? Que yo también tengo que estudiar ¿qué? La Biblia. Usted quiere que se encienda el Espíritu en usted, avivar el fuego del Espíritu. Lea su Biblia, lea el Espíritu de profecía. Pero si usted descuida el estudio de la palabra de Dios y del Espíritu de profecía, ¿qué se le va a pagar? El Espíritu Santo. Es importante que estudiemos. ¿Recuerdan en el camino de Maús qué decían los discípulos cuando estaban hablando con Cristo sin darse cuenta que era Cristo? ¿Acaso no ardía nuestros corazones cuando nos explicaba cómo el Cristo a través de Moisés y los profetas tenía que padecer? El estudiar la palabra de Dios aviva el fuego del Espíritu en nuestros corazones. Pero si usted no la estudia, ese fueguito tarde o temprano ¿qué? Se va a apagar. Por eso es que dice la Biblia en el versículo siguiente,
¿sí? Examinen lo que, todo, pero retengan ¿qué? Lo bueno. ¿Y qué, cómo vamos a distinguir lo bueno? Con el Espíritu Santo, porque Él es el que nos da el discernimiento para entender qué está bien y qué está mal. Pero no basta solamente con estudiarlo y conocerlo. Primera de Tesalonicenses siempre, capítulo 4, versículos 7 y 8, porque no crean que alguien porque estudia y habla bonito, ya está bien. Fíjense lo que nos dice aquí. Primera de Tesalonicenses 4, 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino ¿a qué? A santificación. Por eso el versículo 8 dice, así que el que desecha esto, no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. El hecho de que usted conozca la Biblia y el espíritu de profecía de pe a pa no le da licencia para andar pecando o andarse revolcando en la inmundicia. El objetivo de que usted estudie es que usted sea santificado. Ser santo como nuestro Padre que está en los cielos es santo. Ese es el objetivo. Porque en la medida que usted haga caso al discernimiento que el Espíritu Santo nos da, Dios le da más Espíritu Santo. Vamos con otro punto complicado aquí, y es el de Mateo 12, la blasfemia del Espíritu Santo. Hay mucha gente que entiende mal este versículo, porque hay un momentito en que Cristo le dijo a los fariseos: miren, ustedes pueden ofenderme a mí, lo voy a parafrasear para darlo a entender, pueden ofenderme a mí, pero al Espíritu Santo por favor no me lo vayan a ofender, porque el que ofenda al Espíritu Santo no le va a ser perdonado, ni en este tiempo ni en el venidero. Así dice el texto. Y la gente dice: cuidadito, no vayas a decir una mala palabra contra el Espíritu Santo, no vayas a ofender algo del Espíritu Santo, porque para eso no hay perdón. Entendamos algo: la ofensa del Espíritu Santo no es un acto, hermanos, es una actitud. ¿Cómo lo vamos a distinguir? Agarremos el contexto. Vámonos a Mateo 12. Mateo capítulo 12 y el versículo 22. Mateo, ahora vamos a tratar de entender qué significa la actitud de blasfemia contra el Espíritu Santo. 12:22 es el contexto de aquel versículo. Dice aquí: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó. Entonces la gente, de modo que el fulano veía y hablaba y le habían sacado el demonio. Y toda la gente, el versículo 23, estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? ¿Será este el Cristo? ¿Será este el Mesías? Y el versículo 24, mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios, sino por Belzebú, príncipe ¿de quién? De los demonios. Ahora voy a tratar de explicar esto para que entiendan el texto, hermanos. Sanar a este fulano no era un milagro, eran 3 milagros, porque este fulano tenía un demonio adentro, era ciego y era ¿qué? Mudo. Viene Cristo y le saca el demonio, lo hace ver y lo hace hablar. Es un triple milagro, es uno de los milagros más grandes que Cristo ha hecho. Y la gente se queda sorprendido de tanta manifestación de poder. Y se queda: este debe ser el Cristo. Pero los fariseos entonces dicen: a pesar de que ven tanta manifestación de poder de Dios, dicen no. Se encaprichan, hacen un berrinche y lo que dicen es: por el diablo es que saca a los diablos. Pero ¿qué es eso, hermanos? Esa es una actitud de rechazo, de desprecio, a pesar de que hay una evidencia tan clara. Eso es lo que tenemos que entender nosotros como la blasfemia contra el Espíritu Santo. Gente que aunque usted le demuestre por la palabra de Dios, que le demuestre por el poder operado por Dios, que Dios existe y que quiere que lo acepten, y la gente le dice: yo no quiero saber nada, a mí no me importa, no me interesa, a mí no me hable nada de Cristo, ni de Dios, ni de religión, ni de iglesia, no quiero saber nada. Esa gente, hermanos, ¿Dios la va a poder perdonar? No. ¿Por qué?
Porque Dios perdona al que acepta el perdón. Pero si el fulano no acepta el perdón, ¿qué puede hacer Cristo? Por eso es que se convierte en un pecado imperdonable. Por eso es que no le será perdonado. Pero no es porque Dios no tenga la disposición a perdonar, sino porque la persona rechaza ese perdón. Romanos capítulo 8. Vamos a hablar solamente de qué es vivir por el Espíritu. Romanos capítulo 8, versículo 1. Este se lo pueden ustedes de memoria, hermanos, pero lo vamos a ubicar. Voy a leer solo un versículo y lo demás se los explico. Romanos capítulo 8, porque siempre el tiempo es el que nos come aquí. Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para ¿quiénes? Para los que están en Cristo Jesús, los que no andan ¿cómo? Conforme a la carne, sino que andan ¿cómo? Conforme al Espíritu. Muy bien. Fíjese bien, aquí hay dos opciones. Usted anda según la carne o usted anda según el Espíritu. Pero recuerde, el que no es condenado es el que anda según el Espíritu. Lo primero que tiene que entender usted, hermanos, es ¿cómo sabemos quién anda por la carne? El que anda en la carne piensa en las cosas de la carne. Y el que anda en el Espíritu piensa ¿en qué? En las cosas del Espíritu. Pero eso sí, solo se lo estoy parafraseando. Usted lea Romanos 8 despacito en la casa. Pero si usted anda pensando en las cosas de la carne y ocupándose en las cosas de la carne, lo que va a cosechar usted va a ser muerte. Pero si usted piensa en las cosas del Espíritu y se ocupa de las cosas del Espíritu, lo que va a cosechar usted es vida y vida eterna. Y eso es lo que queremos nosotros. Ahora vámonos con algo bonito que dice el versículo 11, que va para aquellas hermanas que ya están viejitas o hermanos viejitos que dicen, yo ya me voy a morir, yo no tengo que andar esperando el Espíritu Santo, ni el derramamiento de la lluvia tardía, porque para cuando eso pase yo ya voy a estar hasta enterrada o enterrado. Para ellos es este versículo. Versículo 11, siempre de Romanos 8. Vamos a leerlo. Dice aquí: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Agárrese, hermano. Cristo murió. ¿Sí? Pero Cristo, cuando vivió, estaba lleno ¿de qué? Del Espíritu Santo. Y cuando murió, y Dios dice, lo voy a resucitar, ¿qué es lo que ocupó Dios para resucitar a Cristo? El Espíritu Santo que moraba ¿en dónde? En Él. Y Pablo nos está queriendo explicar, usted se va a morir. Todos nos vamos a morir. Y cuando estemos en la tumba, Dios nos va a querer resucitar. Pero para hacerlo, ¿qué necesitará que haya en nuestros cuerpos? El Espíritu Santo. Si usted en vida no tuvo al Espíritu Santo, usted no va a poder ¿qué? Resucitar. Por eso es importante que tengamos al Espíritu Santo. No importa que usted sea un joven o sea un abuelito o una abuelita que ya se va a morir. El Espíritu Santo es la clave para la resurrección nuestra y no lo podemos descuidar. Cerremos con el último punto porque ya el tiempo se fue. Por eso y esto va para ya le tiré a los viejitos, hoy le voy a tirar a los jóvenes. Recuerdan que nuestros jóvenes son los que esperamos nosotros. Nosotros ya no, porque yo me incluyo ya en los viejitos. Entonces, pero esperamos que nuestros jóvenes, ¿sí?, lleguen al tiempo de la lluvia tardía cuando sea derramada. Y se preocupan. Y la lluvia tardía y la lluvia tardía y a saber si me va a caer la lluvia tardía. Y hay que pedir el Espíritu Santo para que nos dé la lluvia tardía. Y lo voy a tratar de hacer con un ejemplo sencillito para que lo podamos comprender, hermanos, este concepto. Yo soy padre, hipotéticamente, esto es un ejemplo, no soy papá, yo soy papá y tengo billetes, tengo mi dinero ahí y tengo 2 hijos. ¿Sí? Y yo tengo mi compañía, tengo mi empresita, tengo mi negocio y se lo quiero dejar a uno de mis hijos, pero tengo a uno aquí
y tengo al otro acá. Y vengo yo y los voy a probar, Dios. Les voy a dar, ¿qué? Un capital para que abran su negocito ellos, para ver cómo lo administran. Y al que al mejor le administre, le dejo la empresa. ¿Se da a entender la imagen, la historia? Sí, muy bien, el ejemplo. Primero, ¿con cuánto dinero damos para hacer un negocito? ¿Unos $1,000 les parece bien? ¿Se puede hacer un negocito con unos $1,000? Más o menos. No, más. ¿Unos $5,000? $5,000, pues. Quedémonos con $5,000. Le doy a este fulano 5,000 y le doy al otro fulano 5,000. Y dejo pasar un tiempo. Y después vengo. Y cuando vengo, voy donde el primero. Y le pregunto, bueno, ¿y qué hiciste con los 5,000? Mira, papá, fíjate que abrí un negocito, me ha crecido, fue una tiendita, después se me hizo un mini súper, y ahora ya es un almacencito bonito. Y de los 5,000 que vos me diste, ya tengo ¿cuánto? El doble, tengo 10,000. Y yo me quedo, buen administrador, inteligente. Voy donde el otro. ¿Qué hiciste con los 5,000 que te di para el negocio? Me los maté. Gracias a Dios que te di porque necesito más pisto. Dame más pisto. Pregunto, hermanos, ¿a quién le diéramos el negocio? ¿A quién le diéramos el capital? ¿A quién le diéramos el millón? ¿A quién? Al primero, ¿verdad? Al que fue sabio para administrar, al que lo puso a trabajar, el que produjo. Dios hace eso con el Espíritu Santo. Por eso cada uno de nosotros que se bautiza se le da una porción del Espíritu Santo. Y cuando lo tenemos nosotros, esa porcioncita, ese poquito, ¿sí?, tenemos que ponerlo a trabajar, a producir, a que rinda frutos, dones, ponerlo al servicio de Dios. Porque cuando Él venga y decide a quién le voy a dar la lluvia tardía, se la va a dar a aquel que hizo un buen uso de la lluvia, ¿qué? Temprana. Si usted administró bien lo poquito que le dieron, Dios le va a dar más Espíritu Santo. ¿Recuerdan ustedes la parábola de los talentos? A los que agarraron y produjeron, Dios le dijo, bien, buen siervo fiel, en lo poquito has sido fiel, sobre mucho ¿qué? Te pondré. Pero ¿qué pasó con el otro que no produjo? Siervo malo, negligente, quítenle lo que tiene y désenlo a otro y échenlo afuera, y que cuando caiga llore y que se le quiebren los dientes. Algo así dice, ¿verdad? Lloro y crujir de dientes. Tengamos cuidado, hermanos, cuidemos el Espíritu Santo que Dios nos ha dado, porque es necesario para la resurrección, es necesario para que nos dé más Espíritu Santo. Por eso, hermanos, no resistamos al Espíritu Santo, no entristezcamos al Espíritu Santo, no debilitemos al Espíritu Santo, no apaguemos el fuego del Espíritu Santo. Aprovechemos este tiempito y esta vida que tenemos para agarrar lo más que podamos del Espíritu Santo. Que el Señor me lo bendiga.